Hola, buenos días. Soy su servidora Yasmín. Recibo un saludo especial allá en cualquier sitio donde usted se encuentra, en cualquier nación. Doy gracias por tu vida, por unirse a este tiempo de bendición, tiempo donde estamos aprendiendo todos juntos de la palabra de Dios para poder practicarla en nuestras vidas, pero también compartirla con aquellas personas que necesitan. Bueno, quiero continuar con el tema de los padres y los hijos, y hoy voy a hablar de qué debemos hacer y cómo debemos hacer cuando un hijo está en una etapa de rebeldía. Bueno, en esta mañana quiero leer en Lucas 15, a partir del 11, es la parábola del hijo pródigo. Dice allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, también dijo Jesús a los discípulos, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, hasta ahí voy a leer, luego continúo. Bueno, qué fuerte aquí, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros instruimos a nuestros hijos. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios, o simplemente los instruimos para que puedan tener una buena vida, para que donde vayan, ¿cierto? Les enseñamos buenos modales, les enseñamos a respetar la autoridad, les enseñamos todas las cosas que ellos deben hacer, ¿cierto? En obediencia para que sean bendecidos, pero llega una etapa donde son muy influenciados por muchas cosas o por su etapa que están viviendo, ¿verdad? Y allí empiezan a hacer justamente lo contrario de lo que les hemos enseñado. Pero allí dice, allí en la parábola dice que el padre sabiamente no le rogó, en ningún momento le pidió que se quedara, ni se puso triste ni nada. ¿Por qué? Porque él sabía en su interior que le había enseñado, que le había instruido, ¿verdad? Que él estaba haciendo su trabajo bien, ¿verdad? Pero él entendía que su hijo quería ser libre de estas instrucciones, ¿verdad? Entonces él simplemente recopiló lo que le correspondía y se lo entregó al hijo, ¿cierto? Sin rogarle, sin pedirle que se quedara ni nada de eso. ¿Por qué? Porque él estaba pidiendo libertad. Que el muchacho se fue, se alejó de su casa, empezó a malgastarlo con sus amigos, con sus amistades, ¿verdad? Con sus amistades, con todo el mundo, en fiestas y bueno, ¿verdad? Entonces, el motivo por lo que los hijos se rebeldizan y se sienten como esa, aquí yo mando, aquí yo hago, yo digo y mis padres hacen lo que yo quiera, ¿verdad? Se sienten como héroes, se sienten grandes, es porque nosotros muchas veces, a pesar de que nosotros sabemos que les hemos instruido bien, que les hemos enseñado bien, nosotros dejamos conocer la debilidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa debilidad? Que quitamos la autoridad y cuando ellos hacen esas pataletas, esos berrinches, entonces nosotros simplemente como padres nos debilitamos, nos ponemos a llorar y bueno, de todo, ¿cierto? Le concedemos esos berrinches que ellos quieren. Entonces así ellos pueden pasar por encima de nosotros a la hora que ellos quieran, ¿verdad? Y el hijo, entonces lo que nosotros debemos hacer ahí en ese momento es tener claro que en la casa, en su casa, usted es la autoridad. Yo soy la autoridad sobre mi hijo, ¿cierto? Que yo soy el padre y que él es el hijo y que debe acatar las órdenes, que debe acatar las reglas de la casa, ¿verdad? Para que pueda vivir bajo ese techo, bajo su autoridad, bajo su dominio, ¿cierto? Él debe entender que debe obedecer, que debe respetar la autoridad como padre y las normas de la casa, ¿verdad? Para que pueda. Por eso el padre allí no le rogó, no le dijo nada en ningún momento, simplemente le entregó, ¿verdad? Para que él pudiera experimentar
que, que se estaba equivocando, ¿cierto? El hijo estaba en desobediencia, ¿cierto? Pero, mire, nosotros en ningún momento debemos bajar la guardia, debemos orar y plantarnos firmes, ¿cierto? Orar por nuestro hijo, no con malas palabras ni nada de eso, porque debemos tener claro y debemos mostrar nuestra autoridad en amor, ¿cierto? En amor, orando, doblando las rodillas, ¿cierto? Porque así de esa manera nosotros estamos librándoles a ellos de entrar en un fracaso, en la rebeldía y hasta en la muerte, ¿cierto? Es cuando nosotros les ayudamos, ¿cierto? No a consentirle todos sus berrinches, sino a dejarle claro que la autoridad en la casa somos nosotros, ¿verdad? Que nosotros ejercemos la autoridad sobre ellos, pero con amor y con respeto, ¿cierto? Bueno, el joven aquí experimentó, malgastó todo eso, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos se quedó sin nada, cuando acabó todo, ahí fue cuando buscó a todas esas personas con las que le ayudaron a malgastar y nadie halló, ¿cierto? Simplemente dice que había un hombre que le dio la oportunidad de trabajar apacentando los cerdos, ¿cierto? Y allí cuando el muchacho estaba apacentando los cerdos, entonces ahí fue cuando entró en sí, ¿verdad? Volvió en sí, ¿por qué? Porque tenía tanta hambre que quería comer de la comida de los cerdos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Pues que no podía, ni siquiera los cerdos querían darle su comida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él debía aprender la lección, ¿verdad? Porque cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ellos dentro de su corazón tienen grabada la palabra, tienen grabados esos buenos principios, tienen grabado esas buenas enseñanzas que usted le dio, que por eso debemos ser buenos padres, conocer la palabra, instruirles, hablarles desde pequeños, para que ellos entiendan que el sí es sí y el no es no, ¿verdad? Ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge, para que cuando nosotros vayamos a decirle algo a nuestro hijo, el hijo sepa que los dos estamos de acuerdo, no que puede ir al uno, que mamá me dice que sí, papá me dice que no, entonces así le vamos a confundir. Entonces el hijo debe saber que estamos de acuerdo como padres, para que cuando el uno diga sí, el otro también dice sí, y el sí es sí y el no es no, ¿verdad? Y así ayudamos a nuestros hijos, ¿cierto? La única, aquí, por ejemplo, los cerdos, ni siquiera le quisieron dar su comida, ¿verdad? Ahí él entró, volvió en sí, ¿cierto? Volvió en sí, porque el hambre es cosa seria, ¿cierto? Es una de las cosas que nos hace pedir a Dios y clamar a Dios y despertar de nuestra rebeldía y de nuestras cosas, ¿cierto? Entonces ahí el muchacho le llegó la luz, se le prendió el bombillito y llegó, descubrió la clave y dijo que en la casa de su padre mucha comida había, y hasta que las personas que trabajaban para él tenían en abundancia, tenían techo, tenían de todo, y él ahí estaba pereciendo de hambre, ¿verdad? Pereciendo de hambre, que ni siquiera podía comer de lo que estaban comiendo los cerdos, ¿cierto? Los cerdos. Reconoció que había cometido un gran error. Ahí se cumplió lo que el padre estuvo firme, se cumplió, y el muchacho reconoció que había cometido un error, que había pecado, que había desobedecido, que había deshonrado a los padres, ¿cierto? Buscó nuevamente la oportunidad y se fue a su casa de su padre a pedir perdón, ¿cierto? Pero el padre ya sabía que él iba a volver, ¿verdad? Ya sabía, porque él sabe que le instruyó y que le enseñó a su hijo, ¿verdad? Dice que lo vio desde lejos y corrió hacia él y lo abrazó y le besó, ¿cierto? Él no se fue contra él a echarle cantaleta ni a reclamarle, así que como no sé qué, vio que así tenía razón. No, él fue y le perdonó enseguida. Antes de que el hijo abriera la boca, le perdonó, le abrazó y le mandó entrar, le mandó limpiar, le dio nueva ropa, hizo fiesta. Dice que hizo fiesta, ¿por qué? Porque nosotros debemos reconocer cuando nuestros hijos se equivocan y ayudarles con amor, orando en todo tiempo para que ellos sepan que pueden regresar siempre y que nosotros estamos dispuestos a perdonarles, porque de esa manera ellos también aprenden a perdonar, también aprenden a reconocer, a ejercer, a reconocer la autoridad y a obedecer, para que sean, donde quiera que vayan ellos, puedan ser bendecidos, ¿verdad? Aquí la señal le volvía el derecho, o sea, cuando el padre lo vistió, le puso un anillo en su dedo, ¿cierto? Ahí le estaba devolviendo el derecho, nuevamente el derecho a ser su hijo, ¿cierto?
su hijo. ¿Por qué? Porque él había aprendido la lección, porque reconoció, pidió perdón, y allí es cuando se cumple que el sacrificio en la cruz, si nosotros oramos, si nosotros pedimos, intercedemos por nuestros hijos tarde que temprano, aunque entren en la rebeldía que sea, nosotros tarde que temprano ellos vuelven en sí y reconocen y vuelven y reconocen la instrucción en su corazón y vuelven para que el Señor sea llenándolos de su paz, llenándolo de su gracia, y que en todo lo que hagan sean benditos y sean bendecidos, pero depende de nosotros. Bueno, con esta pequeña reflexión, mis hermanos queridos, les dejo. Quiero dar gracias al Señor por darnos el privilegio de tener unos hijos preciosos, y que aunque muchas veces entren en rebeldía o lo que quiera que sea, nosotros estemos sabiamente dispuestos para perdonar, para ayudarles, para enseñarles a que ellos reconozcan cuál es la autoridad, y que puedan obedecer y que puedan honrar a sus padres a pesar de cualquier cosa. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre. Bendito Dios de los cielos, Señor, porque sabemos que tú eres sabio, Señor, que tu presencia nos ayuda, y que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, Señor, estamos librando a nuestros hijos de la muerte, Señor. Estamos librando a nuestros hijos, Señor, de la rebeldía, de aquellas cosas, Señor, que ellos, bendito Dios, los puede llevar a caminos de perdición, Señor. Enséñanos a reconocerte, primeramente, a hacer buen testimonio delante de ellos, Señor, a que tengamos firmeza con ellos, Señor, para que el sí sea sí y el no sea no, bendito Dios, para que no lleguemos en ningún momento con nuestra actitud, Señor, a confundirlos, Padre de la gloria, Señor, sino que podamos, Señor, hacer que ellos tengan claridad qué deben hacer para que sean bendecidos, para que sean prosperados y para que tengan larga vida, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Recuerde que si este devocional no llega a sus manos por algún otro motivo, usted puede ir a Google, Facebook, Spotify o YouTube, encontrarlos ahí como Jazz Wonder Tips. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por unirse y poder compartir con aquella persona que necesita. Dios le bendiga y que tenga un lindo día.